Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Es un placer estar otra vez reunidos a través de las cámaras de este programa que estamos usando para poder reunirnos. Gracias a Dios hemos estado teniendo cultos todas estas noches, así que ha sido un privilegio cada vez que se ha compartido la palabra. Hoy nos toca la quinta palabra, es la palabra de la necesidad humana, cuando Jesús clama, tengo sed. Es interesante notar que Jesús se le ofreció algo de beber antes de ser crucificado. Allá en Marcos capítulo 15, versículos 22 al 27, se nos cuenta que cuando Jesús llegó al Gólgota cargando la cruz, se le ofrecieron vinagre y él rechazó la bebida que le estaban ofreciendo. Pero ya en Juan capítulo 19, versículo 28, dice la palabra en versículo 28 hasta el versículo 30, dice que Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Entonces en este pasaje se nos cuenta cómo Jesús nos dice la quinta palabra, tengo sed. Y es interesante porque esta frase nos demuestra, hace énfasis en lo que es la humanidad de Jesús. Hay por lo menos dos mensajes importantes que vamos a descubrir en esta frase de Jesús. El primer mensaje es el mensaje teológico. En este mensaje teológico es interesante porque se nos cuenta que en ese tiempo en el que Jesús se empezó a predicar la palabra del Señor, dicen los historiadores que empezó a surgir un grupo llamado los gnósticos, y este grupo tenía ciertas ideas. Una de las ideas principales que ellos manejaban era de que el alma, el espíritu es bueno, pero el cuerpo es malo. Entonces para ellos era como algo ilógico que realmente Jesús hubiese tenido un cuerpo humano. Para ellos realmente Jesús nunca realmente murió en la cruz del Calvario. Él nunca estuvo allí. Él nunca fue parte nunca tomó participación pues, realmente ahí en la cruz. Dicen los historiadores que esta gente pensaba que realmente Jesús nunca había sufrido lo que los evangelios cuentan. Dice, una de las cosas importantes que el evangelio de Juan nos cuenta es que Jesús es Dios 100%, pero esta frase hace énfasis específicamente en el hecho de que Jesús era hombre 100%. Una de las doctrinas básicas de los gnósticos era que el espíritu es bueno y que la materia es mala. Así que Dios, que es espíritu puro, no puede de ninguna manera asumir un cuerpo que es materia y que es malo. Ahora, los gnósticos enseñaban entonces que Jesús no tenía un cuerpo de verdad, sino que era solo un fantasma. Así que cuando andaba, él realmente no dejaba ninguna huella porque era un cuerpo irreal. Ahora, ellos creían de que Dios no podía sufrir. Ahora, Jesús, siendo Dios, jamás pasó por la experiencia de la cruz, sufría teniendo dolor. Ahora, es interesante que la Biblia nos cuenta de que Jesús no podía realmente lograr la salvación del ser humano a menos que tomara forma humana. Tal como nos lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 8, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuese algo a lo cual aferrarse. En cambio, dice que renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces, la Biblia es clara, hace énfasis, el Evangelio de Juan hace énfasis en que Jesús es Dios 100%, pero esta frase que Jesús declara acá, la frase tengo sed, está declarando, está haciendo énfasis en que Jesús es hombre 100%, con necesidades como cualquier otro ser humano. El mensaje, aparte del mensaje teológico de que nos enseña que Jesús es
es hombre 100%. También esta frase nos enseña un mensaje práctico. Usted recuerda que Jesús había estado más o menos como unas 16 horas sin comer, posiblemente sin tener ninguna bebida, había perdido sangre. Recuérdense que había sido azotado, y eran azotes pues con pedazos de metal o de hueso en la punta, o sea, se había desangrado, había un calor insoportable en ese lugar. Algunos pensaban que eran como 39 grados por lo menos de temperatura, y algunos piensan que Jesús incluso tenía por lo menos 39 grados de temperatura. Algunos piensan que Jesús deseaba incluso mojar la boca para poder pronunciar las dos frases que va a declarar un poco más adelante. Ahora, una de las cosas importantes que podemos entender en este mensaje práctico que Jesús nos da, hay por lo menos tres cosas importantes que podemos aprender aquí. Número uno, podemos aprender que las necesidades son parte normal de la vida de todo ser humano. Todos en algún momento vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida. Todos en algún momento vamos a tener que enfrentar situaciones que nos vienen de sorpresa, situaciones que nos van a sacar de nuestra zona de confort. Dice Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. O sea, Jesús jamás prometió que aquellos que lo siguiéramos a Él nunca íbamos a tener problemas. Hay gente que ha llegado a pensar de que cada vez que cuando una persona viene a Cristo, todos sus problemas se acabaron, pero Jesús declara de una manera muy específica en este pasaje de que todos en un momento vamos a enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida. Y la promesa que el Señor nos da en este pasaje es que tenemos que animarnos porque el Señor ha vencido al mundo. Otra de las cosas importantes que la Biblia nos enseña ahí en 2 Corintios 12, versículos 8 al 10. En este pasaje, el apóstol Pablo había tenido una experiencia y un cierto aguijón había llegado a su vida. Y él dice la palabra de que oró, clamó a Dios 3 veces para que le quitara ese aguijón. Dice ahí en 2 Corintios 12, versículos 8 al versículo 10. Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo, a pesar de que había orado al Señor 3 veces, la respuesta que Dios le dio es: descansa en mí, cree en mí, acepta que yo sé realmente lo que es mejor para ti. Entonces tenemos que estar conscientes que las necesidades, los problemas, las dificultades son parte normal de la vida de todo ser humano. Todos los cristianos en algún momento vamos a enfrentar situaciones en las cuales, aunque clamemos a Dios, aunque intercedamos, Dios sabe realmente cuál es la mejor respuesta para cada uno de nosotros en las diferentes circunstancias que vamos a pasar. Muchos, dice la palabra, recibieron por fe lo que Dios les había prometido, pero realmente lo recibieron en promesa. Es el libro de Hebreos capítulo 11. Entonces, no siempre cuando oramos por una situación, la respuesta va a ser la respuesta que nosotros estamos esperando. Entonces tenemos que entender que las necesidades son parte normal de la vida. Ahora que estamos viviendo en esta situación de la pandemia, nos damos cuenta que todos los seres humanos, sean ricos, sean pobres, sean ilegales, sean nacionales, no importa en qué país, todas las personas estamos expuestas a sufrir situaciones difíciles en nuestra vida. Eso es importante porque Jesús mismo nos mostró que aún Él, siendo el Hijo de Dios, tuvo una necesidad. Él necesitó beber algo para poder calmar su sed. La segunda cosa que Jesús nos enseña en este pasaje, que es sumamente importante, es que Jesús entiende nuestras necesidades. Jesús entiende cómo nos sentimos. Jesús nos comprende cuando pasamos momentos de estrés, de depresión,
de ansiedad, de aún esos momentos en los cuales nos cuesta creer que Dios va a dar la solución a nuestros problemas. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 al versículo 16, Hebreos 4, versículo 14 al versículo 16, dice la palabra: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Entonces, este pasaje nos enseña claramente que Jesús entiende las cosas que estamos pasando. Él entiende cuando nos deprimimos. Él entiende cuando entramos en un estado de ansiedad. Él entiende cuando nos cuesta quedarnos tranquilos esperando la voluntad de Dios. Él entiende cuando vienen situaciones en nuestra vida que tambalean nuestra fe y nuestra forma de creer en Dios. Entonces, pero dice aquí la palabra que tenemos que acercarnos igual al trono de la gracia, entendiendo que Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Es en estos momentos difíciles cuando usted y yo como cristianos podemos afianzar nuestra fe, podemos acercarnos a Dios y creer realmente que Él es fiel para con nosotros. Dice Isaías 49, versículo 13 al versículo 15, Isaías 49, versículos 13 al versículo 15. Es interesante porque este pasaje nos confronta con el hecho de que va a haber momentos en nuestra vida como cristianos que las circunstancias difíciles de nuestra vida nos van a hacer incluso dudar de la fidelidad de Dios. Nos va a llegar incluso al punto de pensar que a Dios no le interesa lo que nos está pasando. Dice Isaías 49, versículo 13. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: oh cielos, canten de alegría. Oh tierra, gózate. Oh montes, prorrumpan en cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. O sea, Dios es bueno y Dios entiende cuando pasamos situaciones difíciles en nuestra vida. Dios sabe cómo nos sentimos. Pero en el versículo 14 dice: sin embargo, Jerusalén dice: el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Y esta es una reacción normal en cierto sentido, porque muchas veces como creyentes no entendemos por qué las situaciones llegan a nuestra vida. No sabemos por qué hay cosas que nos suceden que pensamos nosotros en nuestra mente que no deberían de suceder a nosotros porque nosotros creemos en Dios. Y a veces podemos llegar incluso a creer que Dios realmente nos ha abandonado, que a Dios no le interesa realmente lo que estamos pasando en nuestra vida. Pero dice el versículo 15: jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho. Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz, pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Dios pone el ejemplo aquí de una mamá y el Señor pregunta: ¿es que una mamá podría olvidarse del bebé al cual acaba de dar a luz? ¿Es que una mamá puede olvidarse realmente del hijo al que vio nacer, al que dio a luz? Realmente el Señor dice: no, normalmente una mujer no hará eso. Pero el Señor dice: aun si ella lo hiciera, yo jamás voy a olvidarme de ustedes. Esa es la promesa de Dios. A veces nosotros no entendemos las circunstancias. Y la Biblia nos enseña personas que pasaron diferentes circunstancias en su vida y la manera en la que Dios actuó en cada vida fue totalmente diferente. En algunas respuestas vino rápido, en otras respuestas se tardó mucho tiempo, en otras la respuesta nunca la recibieron en esta vida. Entonces tenemos que entender no solamente de que las necesidades, las circunstancias son algo normal en la vida de todo ser humano. También tenemos que entender que Jesús entiende todas nuestras necesidades. Y en tercer lugar, tenemos que reconocer que podemos venir a Él, a Jesús, cuando estemos en nuestras necesidades. Uno de los mayores privilegios que los creyentes tenemos es de saber que podemos acercarnos a la presencia de Dios a través del camino que ha abierto Jesús por nosotros.
en cualquier momento que queramos acercarnos a Dios. Siempre el acceso a Dios está libre para nosotros. Dice Isaías capítulo 40, Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28 al versículo 31. Dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Hay cosas que Dios hace que nosotros no lograremos entender mientras estemos en esta tierra. Dice, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Esa es la confianza que tenemos, que yo puedo venir a Dios con esos problemas, esas dificultades que tengo, y Dios, que Él nunca está cansado, Él me va a fortalecer, Él me va a dar lo que sea necesario para poder seguir adelante. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículo 28 al versículo 30. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. O sea, Dios realmente quiere que cuando nosotros estamos en una dificultad, una situación que se nos va de las manos, que podamos reconocer, que podamos entender, que podamos recordar que yo puedo ir a la presencia de Dios. Que cuando yo estoy cansado, cuando estoy cargado, cuando ya no puedo porque mis cargas son pesadas, y cualquier carga que sea, yo puedo ir delante del Señor Jesús y saber que me va a dar descanso. Dice, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Yo puedo venir a Jesús con cualquier situación que esté pasando. Puede ser que aún en estas circunstancias que estamos pasando en este momento, esta enfermedad que se está dando por todos lados alrededor del mundo, puede ser que ese tipo de situaciones nos traigan ansiedad, nos traigan depresión, nos traigan presión, nos traigan ataques de pánico, cualquier situación que sea. Yo puedo tener la seguridad de que en Cristo yo puedo hallar descanso. Él entiende exactamente cómo yo me siento. Y una de las cosas maravillosas que la Biblia nos enseña es que el Señor jamás me va a cerrar la puerta. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios a través de esa palabra, tengo sed. Porque a través de esa palabra Jesús nos mostró que Él tuvo también una necesidad. También Él puede entendernos cuando nosotros nos sentimos agobiados por las diferentes circunstancias que vienen a nuestra vida. Ahora, ¿estás tú enfrentando una crisis o tienes una necesidad en tu vida? Es importante que tanto tú como yo entendamos que Él nos entiende y que nos ha prometido suplir esas necesidades de acuerdo con su voluntad. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Cualquier circunstancia que estemos pasando, Dios es fiel. Dios siempre ha sido fiel. Dice la palabra de Dios que cuando andemos por el valle de sombra de muerte, yo no voy a temer, porque yo sé que el Señor va a estar conmigo. Cuando pases por las aguas, dice, cuando pases por el fuego, yo voy a estar ahí. Esa es la promesa del Señor. Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que Dios quiere que recordemos en este día a través de la palabra, de la quinta palabra, tengo sed. Dios entiende nuestras necesidades. No siempre nos va a dar la respuesta en el momento que nosotros la esperamos. Dios sabe el momento, Dios sabe el tiempo, Dios sabe la forma y sabe cómo va a dar esa respuesta a cada uno de nosotros. Por eso en esta noche a mí me gustaría invitarte a que oráramos en el lugar donde tú estás, ahí en tu casa, inclina tu rostro y empieza a hablarle, a decirle a Dios
¿Cuáles son tus cargas? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cómo tú te sientes? Díselo en tus palabras, que Dios va a comprender realmente lo que hay en tu mente y en tu corazón. Y aquellas cosas que a lo mejor ni tú ni yo podemos o no sabemos cómo decírselas a Dios. Dice la palabra en Romanos 8, que el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles. Decía, hay cosas que yo no puedo decir en mis palabras porque ni yo mismo entiendo lo que siento. Pero el Espíritu Santo toma ese sentir y se lo expresa al Padre, de tal manera que el Padre lo puede entender. Entonces, vamos a orar en esta noche. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno, de aquellos que estamos, Señor, en este momento escuchando este mensaje y de aquellos que van a escuchar el mensaje después, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, mi Dios, el que lleve la paz, la tranquilidad a cada uno de nuestros hogares, Señor, de nuestras vidas, y que podamos reconocer, Señor, que cada necesidad que hay en nuestra vida es importante para ti. Que tú quieres, Señor, que nuestra fe, nuestra confianza esté puesta en ti, y que, Padre, entendamos que tú vas a dar la respuesta y la provisión a nuestra necesidad en el momento adecuado, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque tú, como pastor, nos guías, Señor, y sabes cuál es la necesidad que tenemos, y sabes en qué momento esa necesidad va a ser suplida. Te damos gracias porque eres nuestro Padre, y el Padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Ayúdanos que en medio de las circunstancias que estamos pasando en este momento, nuestra fe se mantenga firme, Señor, puesta solamente en ti. Entendiendo, Señor, que todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, Señor, tú estás guardando nuestra vida. Y que nada, Señor, de que tú no permitas va a llegar a nuestra vida. Ayúdanos a entender que no siempre las cosas van a salir como nosotros esperamos que salgan. Pero, Señor, eso no cambia absolutamente en nada tu fidelidad hacia nosotros. Padre, ayúdanos a seguir confiando en ti en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando en nuestra vida. Señor, te damos gracias y te bendecimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. O sea, a lo mejor usted, después de algún tiempo, está viendo este mensaje y a lo mejor nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús. Le queremos decir que Jesús no está interesado en una religión. Jesús está interesado en una relación personal con cada persona. Dice la Biblia que hay por lo menos 4 cosas que cada ser humano debe reconocer para poder tener una relación personal con Cristo. La primera cosa es reconocer que todos somos pecadores. No hay justo, dice la Biblia, ni siquiera uno. La segunda cosa, tenemos que reconocer que solamente Jesucristo puede darme salvación y vida eterna. No hay ninguna religión, no hay ninguna iglesia, no hay ninguna obra, buena obra. No importa que tan sincero tú seas, nada de eso te puede acercar a Dios. Número 3, la salvación es gratis. Ya Cristo pagó en la cruz del Calvario por el pecado del ser humano. Y la cuarta cosa que la Biblia nos enseña es que cuando el ser humano decide poner su fe en Jesucristo y recibirlo como su Señor y Salvador, Jesucristo le da a esta persona la salvación y la vida eterna. Así que si tú quieres hacer esta oración en este momento, entregándole tu vida a Cristo, yo te animo a que la hagas junto conmigo y le digas así: Señor Dios, en este momento, Señor, yo reconozco delante de ti que soy pecador. Reconozco, Señor, que la Biblia enseña que ninguna religión me puede salvar. Que, Señor, no importa qué sincero cuán sincero yo sea, no importa que tan buena persona sea, no importa, Señor, que tanto me haya esforzado, Señor, haciendo obras, nada de eso me puede dar la salvación y la vida eterna. Reconozco en este momento, Señor, que la salvación es gratis, que yo no tengo que pagar nada porque Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. Y en este momento yo decido voluntariamente entregarle mi vida a Cristo para que sea el Señor, el dueño de mi vida y mi Salvador. Creemos que si tú has entregado tu vida a Cristo y has reconocido tu pecado y lo has confesado y has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tienes la salvación y la vida eterna. Si tú vives en la zona de Montreal, te invitamos a que nos visites en nuestra iglesia. Ahí al final del video está toda la información. Y si vives lejos de Montreal, escríbenos y con todo gusto te podemos orientar a una iglesia. Llamados hermanos, nosotros que ya conocemos a Cristo, hay que seguir adelante. Sigamos poniendo nuestra vista en Jesús
el autor y consumador de la fe, entendiendo que el Señor dará respuesta a nuestras necesidades y a nuestras oraciones en el momento adecuado y de acuerdo a su voluntad. Que Dios les bendiga abundantemente y hay nubes negras en tu andar, si tus ensueños falta por lograr, si hoy es gris el día en tu vivir, si no ves brillar del sol su luz, quiero que sepas que tras la oscuridad viene la luz de un nuevo amanecer. Tras la tormenta que sembró temor, viene la paz, viene la paz. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Que tras la oscuridad viene la luz de un nuevo amanecer. Tras la tormenta que sembró temor, viene la paz, viene la paz. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da.